Hola, hola, aquí estamos una semana más para seguiros hablando de ciencia y de tecnología y de todas las cosas que nos ofrece el universo, todos esos misterios interesantes. Algunos los vamos desentrañando, otros vamos consiguiendo piezas para ir montando el rompecabezas poco a poco. Algunos no hay manera de meterles mano bien porque todavía no tenemos información suficiente para entenderlos, pero es un momento apasionante el de descubrir todas estas informaciones que llegan a través de este programa de Átomos y Bits y, por supuesto, como compañero de viaje de Lenovo, que tiene pues cosas bastante interesantes, como el ThinkPad X1 Nano, potencia y ligereza. ¿Por qué le llaman nano? Pues porque no es porque lleve un niño dentro o un pequeño enanito de Blancanieves, no, nano porque es pequeñito, porque es ligero, porque a pesar de su tamaño resulta que es una super máquina, el ThinkPad X1, el más ligero, con un peso inicial de menos de 1 kilogramo, pero una potencia y unas prestaciones que es que tenéis que probarlo, porque yo lo podría contar, pero es que mejor que lo probéis. Claro que también tenéis el Carbon Gen 9, que tiene también potencia de portabilidad en un paquete de primera calidad. Es un portátil ultraligero, no tan pequeño como el Nano, pero ultraligero también muy bueno. Y bueno, ThinkPad hay un montón de ellos. Están todos en la página de Lenovo y allí podéis mirar los precios, los tamaños, las distintas facilidades y rendimientos y portabilidades que tiene cada uno de ellos en lenovo.com. Y en Átomos y Bits, pues comenzamos una semana más con la compañía en el control de sonido de Marina Ruiz, con José Manuel Nieves, al que contactaremos en breve. Y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Palma. Y un día más vamos a mirar hacia las estrellas, hacia el espacio, porque en el fondo venimos de ahí todos, somos polvo de estrellas, como decía el otro. Y pues uno de nuestros maestros estelares es José Manuel Nieves, al que saludamos ya. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Hola, Pedro Pablo, ¿qué tal? En la estación internacional me han dicho que estabas hoy, ¿no? Sí, te estoy viendo desde aquí. Con unos prismáticos, supongo. Desde lo más alto. Bueno, estás en el espacio porque queremos hablar del espacio. Queremos hablar de unos isótopos extraterrestres muy curiosos que han llegado a la conclusión de que no sé cuándo llegará el meteorito aquí al planeta, pero hemos estado a punto de sufrir más de una catástrofe espacial. Y de hecho alguna ha pasado cerquita de la Tierra y no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, tú fíjate, efectivamente lo que han encontrado, vamos a decir primero lo que han encontrado y luego lo explicamos, ¿no? Correcto. Han encontrado isótopos radiactivos de algunos elementos pesados, muy importante esto de elementos pesados, y los han encontrado a 1.500 metros de profundidad en el Océano Pacífico. Bueno, resulta que estos isótopos pesados no se pueden haber originado en la Tierra, sino que la única manera de generar elementos muy pesados, átomos muy pesados, que tengan muchos neutrones y muchos protones, es ni siquiera en el corazón de las estrellas, que tienen un límite, ahora lo contaremos más despacio, sino que solamente se pudieron formar durante episodios de extremada violencia, como por ejemplo la explosión de una estrella en forma de supernova o la colisión de dos estrellas de neutrones, que es un evento que libera una cantidad de energía brutal suficiente como para que se formen estos elementos pesados. ¿Qué pasa? ¿Que no hay elementos pesados en la Tierra? Pues claro que los hay, pero los elementos pesados que hay en la corteza terrestre, que no son raros, son una herencia directa de la formación de nuestro planeta. Es decir, esos elementos ya estaban presentes en la nube de gas y polvo con distintos elementos que se condensó para formar el Sol, y con el material sobrante se formaron los planetas. ¿Y por qué estaban presentes esos elementos tan pesados? Pues porque resulta que nuestro Sol, nuestra estrellita, no es de primera generación, sino que es de segunda o incluso de tercera generación. Eso quiere decir que se formó a partir de restos de explosiones de antiguas estrellas muy anteriores al Sol. Claro, al principio del universo el único material que había, o el 99,9% del material que había para formar estrellas, era hidrógeno, y el hidrógeno es el átomo
más simple, el más sencillo que hay. Solo tiene un núcleo con un protón y un neutrón, nada más. Estos átomos en el espacio que estaban libres al principio del universo, pues se fueron juntando debido a la propia gravedad. Cuantos más átomos, más gravedad, formaron estas primeras nubes que acabaron condensándose en las primeras estrellas. Esas primeras estrellas estaban hechas de hidrógeno, prácticamente completamente de hidrógeno. ¿Y qué pasa? Que en el corazón, en el horno nuclear de las estrellas, se produce fusión nuclear. ¿Y qué hace la fusión nuclear? Pues fusionar átomos simples para convertirlos en átomos más complicados. Es decir, esas primeras estrellas empezaron a fusionar átomos de hidrógeno, que era lo único que había, y a construir el siguiente elemento de la tabla periódica, que es helio, que es un poco más complejo que el hidrógeno, porque en lugar de un protón y un neutrón, tiene un núcleo con 2 protones y 2 neutrones. Y así, sucesivamente, en distintas fases de la combustión estelar, es como se van generando los elementos de la tabla periódica, pero con un límite. Porque para construir átomos de elementos nuevos y cada vez más pesados hace falta muchísima cantidad de energía. Y ni siquiera la energía de los corazones de las estrellas es suficiente para generar los elementos más pesados de la tabla periódica. Elementos como el oro, el uranio, el plutonio, es decir, elementos muy pesados que tienen centenares de protones y de neutrones en sus núcleos. ¿Qué sucede? Muchas de esas estrellas a lo largo de la dilatada historia del universo pues van muriendo. Algunas de ellas o muchas de ellas explotan en forma de supernovas. Al explotar como supernovas generan estos elementos pesados, los lanzan al espacio y esos átomos pesados pasan a formar parte de las nubes de hidrógeno y de gases que van a formar las siguientes generaciones de estrellas. De esta manera, nuestro Sol, que es como de tercera generación, además del hidrógeno del que está hecho, que es su combustible principal, pues ya tenía un buen número de estos átomos pesados que se incorporaron a su propia estructura y que por lo tanto también se incorporaron a los planetas que se formaron a su alrededor, entre ellos la Tierra. Hasta ahí estamos todos, ¿no? Sí. Hasta ahí estamos bien. Bueno, pero resulta que todos estos elementos pesados tienen vidas muy diferentes. No son todos iguales, no nacen todos iguales. La duración que tienen estos elementos pesados, ¿por qué? Porque se van descomponiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el uranio, que es un elemento radiactivo, sabemos que esa radiación, ¿qué es lo que significa? Pues que se está descomponiendo, se está liberando de pequeñas partes, cada átomo de uranio se está liberando a través de la radiactividad, y esa tasa de descomposición, que al final terminará con el uranio ya inerte, o sea, con el átomo de uranio ya convertido en otra cosa, pues tiene un ritmo muy concreto, con lo cual podemos, cuando cogemos un átomo de uranio, podemos hacer ingeniería inversa y ver cuánto tiempo lleva descomponiéndose por medio de la radiactividad del uranio y sabemos la edad que tiene. ¿Vale? Pero hay otros elementos que son que duran muchísimo menos, como por ejemplo, hay uno muy concreto que es el que importa en este estudio, que es el hierro 60. El hierro 60 es un tipo de isótopo del hierro que a escala cósmica, mientras que el uranio puede durar millones, miles de millones de años, pues el hierro 60 dura solo 2,6 millones de años. Después se descompone y se convierte en otras cosas como níquel, por ejemplo. Por eso, si encontramos ese isótopo dentro de nuestro mundo, podemos estar más que seguros de dos cosas. Primero, que no se formó en la Tierra, porque es un núcleo pesado, y segundo, que se formó como máximo hace 2,6 millones de años. Es decir, el acontecimiento que lo formó, como mucho, tiene 2,6 millones de años de antigüedad. ¿Vale? Que es nada de tiempo. Claro, a escala cósmica no es nada. Es decir, si tú encuentras ese elemento en la Tierra, quiere decir que llegó hasta nosotros hace menos de 2,6 millones de años y llegó como fruto de una explosión cercana, probablemente la explosión de una estrella. Para estar todavía más seguros, los investigadores empezaron a buscar restos de hierro 60
en los fondos de los océanos, y también para ver con qué otros isótopos este hierro 60 estaba asociado. Porque se asocia con otros isótopos de otros elementos, no cae solo, cae con otras cosas. Bueno, pues, ¿y qué es lo que encontraron? Empezaron a buscar muestras de hierro 60 por todo el mundo y encontraron plutonio 244. Plutonio, muchísimo más pesado que el hierro. Es un isótopo del plutonio y su vida es algo superior, unos 80 millones de años. ¿Eso qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Que al haberse producido distintas lluvias de hierro 60 durante el último puñado de millón de años en la Tierra, eso tendría que haber sido generado por supernovas. Pero resulta que el plutonio, este plutonio 244, es muy difícil que se cree incluso en una supernova. Hay muchas supernovas que no lo generan, por lo cual podría ser el residuo de otro evento mucho más espectacular todavía que una supernova, que podría ser pues la colisión o la explosión de una estrella de neutrones. Fíjate, hicieron todas este tipo de mediciones, todos este tipo de radiactividades, todas estas suposiciones, y al final, ¿cuál es la conclusión? Pues que estos isótopos, tanto de hierro 60 como de plutonio 244, lo que les dicen es que recientemente ha habido entre 2 y 4 eventos de supernova que pudieron ocurrir a distancias comprendidas entre 160 y 330 años luz de la Tierra. Eso no es nada. Eso, una explosión de una supernova a esa distancia, nos afecta. Tú fíjate, hay una supernova, o los restos de una supernova, que es la nebulosa del Cangrejo, que es una de las más espectaculares, sí. Y estalló en tiempos históricos, en el año 1054, está recogido ese evento espectacular en el cielo por la literatura china de la época. Durante meses brilló incluso a pleno día y estaba a más de 6.000 años luz de la Tierra. Y estamos hablando de otras explosiones en el pasado, probablemente antes de que el hombre, de que la humanidad fuera tal o que se empezara a ocupar de esas cosas, que estaban solo entre 160 y 330 años luz de la Tierra. Es decir, prácticamente aquí al lado. Este tipo de sucesos ocurren, y fíjate toda esta reconstrucción que han hecho a partir de 2 isótopos de materiales pesados. Esta investigación puede servir primero para detectar qué tipo de eventos catastróficos ha habido cerca de la Tierra en tiempos relativamente recientes, ¿no? Por lo menos a escala cósmica. Estas explosiones pues tienen que haber sido todas ellas, como te digo, menos de hace 2,6 millones de años. ¿Quién había por ahí hace 2,6 millones de años? Pues una serie de homínidos que probablemente lo que vieron fue que a esa distancia, pues que las noches se les convertían en día, pero nada más. Pero toda esa radiación que llegó hasta la Tierra y que todavía sobrevive, porque las tasas de descomposición, que están muy bien medidas para los 2 isótopos, pues las conocemos, pues nos dicen que esos eventos tuvieron lugar cerca de la Tierra y que de alguna manera también influyeron en lo que estaba pasando en la Tierra, ¿no? Es muy curioso porque yo recuerdo un estudio de hace relativamente poco tiempo que daba a qué distancia, cuál es la distancia de seguridad de la Tierra por ejemplo, de la explosión de una supernova, ¿no? Y resulta que entre 100 y 150 años luz de distancia, ese evento resulta mortal. Simplemente resulta mortal. Estos, que están un poco por encima, no debieron de resultar mortales, pero sí que bañaron a la Tierra con una radiación lo suficientemente intensa como para que millones de años después todavía los científicos sean capaces de encontrar isótopos de materiales pesados que se generaron durante esas violentas explosiones, ¿no? Vamos, que vivimos de milagro. Ya lo sabes, siempre al final acabamos con esa conclusión de que todo esto es lo que se llama, los científicos llaman, se engloba dentro de una categoría de investigación que se llama el clima espacial. Claro, el clima espacial abarca desde las cosas que nos puede hacer el Sol, que son muchas y muy variadas,
a los eventos cósmicos cercanos que pueden tener influencia sobre la Tierra, con auténticas tormentas de radiación que pueden incluso llegar a, si están lo suficientemente cerca, como te digo, pueden llegar a esterilizar la vida en un planeta directamente, o sea, esterilizarlo, acabar con toda forma de vida. A las caídas de asteroides, meteoritos, cometas y otros tipos de objetos espaciales, ¿no? Tanto preocuparnos por el cambio climático en la Tierra cuando tendríamos que preocuparnos por el cambio climático en el espacio, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que como estos eventos suceden a escalas de tiempo cósmicas, es decir, si lo pasáramos con una cámara rápida veríamos que es continuo, ¿no? Continuamente pasa algo de esto. Pero nosotros vivimos tan poquito, vivimos incluso no como individuos que nada, vivimos apenas unos pocos años, sino incluso como especie, llevamos tan poquito tiempo que no nos ha dado tiempo a sufrir en nuestras carnes muchos de estos eventos de clima espacial que pueden afectar a nuestra salud e incluso a nuestra supervivencia. Y espérate que hoy en nuestro apartado de tecnología no tenemos un cacharrito muy especial, ni tenemos ni un teléfono, ni una televisión. No. Hoy tenemos un software que me he quedado a cuadros cuando he estado viendo las imágenes, además, y bueno, porque parece que esto lo han sacado de una película de Terminator o poco menos. Un software para entender la escritura de la mente y reproducirla en una pantalla. Cuéntame, porque no quepo en mí de misterio con esto. Sí, es un avance sensacional, absolutamente, para mí absolutamente sensacional. Lo ha hecho un equipo de científicos de la Universidad de Stanford y lo que ha presentado es un software con unos algoritmos de inteligencia artificial que es capaz, fíjate bien, de convertir la escritura mental, es decir, ¿qué es la escritura mental? Tú cuando coges un bolígrafo y escribes en un papel, tu cerebro emite impulsos neuronales que se transmiten hasta tu mano para que traces la letra que estás pensando en ella. Estás pensando en una L, pues escribes una L, ¿no? Tu mano responde a esos impulsos neuronales. Bueno, pues este software es capaz de convertir esos impulsos neuronales que genera cualquier persona que está pensando en escribir, lo transforma en palabras y en frases concretas que aparecen inmediatamente en una pantalla. O sea, como si te leyera la mente, vamos. Casi como si te leyera la mente, sí. ¿Para qué lo han hecho los investigadores? Bueno, pues con fines de salud. De hecho, las pruebas que las han hecho con un individuo al que muy poco poéticamente llamaban T5, no sabemos ni cómo se llama, no sabemos ni cómo se llama, ni la edad que tenía, ni siquiera si es hombre o mujer, pero desde luego sí sabemos que era una persona con una parálisis generalizada de cuello para abajo. Es decir, no podía mover ni los brazos, ni las piernas, ni las manos, ni nada. Y, fíjate, gracias a este sistema, consiguió comunicarse por medio de texto, como un mensaje de texto de estos que mandamos por WhatsApp, e incluso a velocidades similares a las que hacen personas sanas que están enviando pues un WhatsApp con un smartphone, ¿no? Yeah. Ya te digo, un adelanto, una proeza tecnológica enorme, ¿no? Claro, ¿cómo han conseguido esto, no? Bueno, pues lo que hicieron los científicos fue acoplar este software de inteligencia artificial a un aparato que se llama BCI, que significa Interfaz Cerebro-Computadora. ¿Eso qué es? Pues es un dispositivo que se implanta, hay que implantarlo previamente en el cerebro, en el cráneo de la persona con la que vayas a hacer la prueba, ¿no? Estos son unas especies de chips que tienen una serie de electrodos que reciben los impulsos neuronales, ¿vale? Esos impulsos neuronales, claro, tú imagínate, ese aparato lo tienes metido en el cerebro y por cable está conectado a un ordenador. Entonces, esos chips reciben las señales neuronales, las transmiten al ordenador y dentro del ordenador está este software que interpreta esas señales
y las convierte en escritura. Entonces, con esta técnica, esta persona absolutamente inmovilizada desde el cuello para abajo, consiguió escribir hasta 18 palabras por minuto. Y ten en cuenta que una persona normal que escribe por WhatsApp escribe unas 23 palabras por minuto. Es decir, rápido, no está desde luego tan lejos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo han hecho? Porque esto es un proceso. Entonces, lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer con cualquier algoritmo de inteligencia artificial es educarlo, entrenarlo. ¿Y cómo lo entrenas? Bueno, pues lo entrenas con las letras. ¿Y cómo lo haces? Bueno, pues con toda esta parafernalia tecnológica instalada, pues la primera fase de estas pruebas, lo que le dijeron a T5, me da rabia llamarlo así, pero es que es como lo han llamado ellos, sí. No es que me parece un poco, a mí me resulta un poco deshumanizado, ¿no? Sí, pero bueno, sí. T5. Bueno, pues este sujeto del experimento, lo primero que se le pidió fue que pensara, conectado con todos estos cables y estos electrodos que te he dicho, que pensara en una por una en todas las letras del alfabeto, 10 veces en cada letra, para que los impulsos neuronales asociados, o sea, cuando él imaginaba que estaba escribiendo una A y lo hacía durante 10 veces, todos esos impulsos de las neuronas fueran aprendidos por la inteligencia artificial que estaba en el ordenador, y de modo que cuando recibía esos impulsos, pues era capaz de saber que lo que estaba pensando era una A. Entonces, esto con cada letra. 10 veces con cada letra, para que el software aprendiera qué impulsos neuronales estaban relacionados con cada letra. Después se le dieron a esta persona, se le dieron varias frases previamente hechas para que imaginara que las estaba escribiendo sobre un blog. Él no podía, pero que tenía que imaginar eso, ¿no? Que lo estaba escribiendo sobre un blog y un montón de veces. De manera que la inteligencia artificial fue captando las variaciones, porque no siempre lo pensamos exactamente de la misma manera, las variaciones de las distintas palabras o de la manera en que pensamos en escribir las distintas palabras, de modo que al final fue capaz de reconocer todas las variaciones para interpretar correctamente cuál era la frase, y lo hizo. Y la prueba final era que simplemente escritura libre, que escribiera lo que le apeteciera, frases que nunca a las cuales el sistema ni el algoritmo de inteligencia artificial nunca habían sido sometidos. Y claro, todo esto son meses con sesiones de muchas horas para entrenar a esta inteligencia artificial y para que aprenda a identificar esos impulsos como correspondientes a letras, ¿no? Y el resultado fue este resultado espectacular del que estamos hablando, de que podía escribir hasta 18 palabras por minuto en texto sin moverse, solamente pensando en que él estaba escribiendo eso en una hoja de papel o en un bloc de notas, ¿no? También hicieron otra prueba distinta, ¿no? Que era hacerle preguntas para que él las contestara pensando, y preguntas en las que tenía que pararse a pensar la respuesta. Bueno, pues en ese caso bajó un poco el ritmo, pero seguía siendo un ritmo muy elevado y muy, me parece que eran de unas 15 palabras por minuto, ¿no? Sí. Es decir, es un sistema que permite la comunicación por texto prácticamente a una velocidad normal, como lo haríamos tú y yo o cualquier persona, a una persona que no puede moverse en absoluto, simplemente utilizando su mente. Es muy curioso porque el cerebro, fíjate, los investigadores en su estudio dicen que el cerebro conserva la capacidad de enviar instrucciones motrices finas. O sea, una instrucción motriz fina es la que necesitas, por ejemplo, para coger un objeto muy pequeño o para coger un bolígrafo y escribir una letra. Es motricidad muy fina, o sea, es un movimiento muy fino, ¿no? Bueno, en contraposición de otros movimientos que son más, pues como más caminar, más gruesos, que es como caminar o como levantar un brazo, ¿no? Bueno, pues esa motricidad fina, esa capacidad de enviar ese tipo de órdenes, el cerebro la mantiene hasta 10 años después
de que el cuerpo haya perdido la capacidad de ejecutar esas órdenes. Entonces, fíjate, hasta 10 años después el cerebro puede seguir pensando, seguir enviando a sus dedos que ya no responden, que escriban lo que pensamos. O sea, es fantástico, porque si lo piensas bien, tú coges un bolígrafo y escribes en un papel y no te das cuenta del proceso que hay detrás de eso. Pero es exactamente eso, ¿no? El proceso es que tú generas unos impulsos neuronales en tu cerebro, que tú estás pensando en esa letra o en esa palabra que vas a escribir, esos impulsos neuronales se transmiten a través de los nervios hasta tu mano, hasta tus dedos, y el resultado es que tus dedos plasman esa orden que tú les habías dado. Bueno, pues lo que han hecho estos científicos es poner un mecanismo entre medias para que sea capaz de hacer lo mismo, que sea capaz de interpretar esos impulsos neuronales y de asociarlos de forma correcta a lo que tú estás pensando, a las letras, a las palabras, a las frases que tú estás pensando, ¿no? Madre mía, de ahí a Altered Carbon, ya la serie, estamos a tiro de piedra ya. Sí, fíjate que eso me parece, no sé a ti, pero a mí me parece un avance realmente espectacular. Sí. Cuando se consiga hacer con menos parafernalia, es decir, con algo que esté implantado y que no necesites estar enchufado por cables a un ordenador, ten en cuenta de que esto era un primer experimento, ¿no? Sí. Pero esto nos puede dar, pues simplemente implantando un pequeño chip que funcione en remoto, pues poder hacer esto mismo con cualquier teléfono móvil o con cualquier pantalla y permitir esta forma de comunicación a personas que de otra manera no podrían hacerlo, ¿no? Ya estás con los chips, conspiranoico, que eres un conspiranoico. Ya ves. Hay que decir que si estamos pensando en móviles, pues tenemos toda la gama de Moto G10, Moto G30, Moto G50, Moto G100, Moto G100, Ojo con el Moto G100, que incorpora la última versión premium de la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 875G, con rendimiento impresionante que encontrarías en teléfonos que costarían el doble, porque este cuesta menos de 500 euros. Hablamos, por supuesto, de Lenovo, en lenovo.com, tecnología de leyenda. El Moto G es uno de los teléfonos más disponibles y más interesantes de Lenovo. Y José Manuel Nieves es uno de los gurúes más disponibles y más interesantes y más entretenidos del mundo de la ciencia y la tecnología en cuanto a divulgación se refiere. Le agradecemos mucho una vez más haber estado con nosotros en este programa. Compañero del Metal, volveremos a vernos y a oírnos la semana que viene si no encontramos una catástrofe a mano. Estelar, quiero decir, como la que antes comentabas. No creo, de aquí a una semana no creo. Cualquiera sabe. Y con Marina Ruiz, el control de sonido, que nos ha acompañado hoy en este programa. Saludos de Pedro Palomay, hasta la semana que viene.